Hemos estado compartiendo la palabra todo este tiempo. ¿Se acuerdan que platicamos de Ezequiel hace poquito? Estuvimos hablando un poco sobre Jeremías. No estamos profundizando en cada libro, sino estamos situando históricamente cada profeta, porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios, como actualmente se nos enseña, o más bien como está actualmente en este compendio, pues pone a los profetas hasta el final, y algunos de ellos pues no están en la parte hasta el final. A veces no sabemos en qué momento se desarrolla la historia, y ahorita estamos usando este tiempo para situarnos. Entonces, hablábamos hace unos días, el miércoles, sobre Ezequiel. Les decía que Ezequiel inicia su ministerio ya en la deportación a los 30 años, pero les comentaba que él fue deportado en la segunda ola de los babilonios. Y Daniel, del hombre del que vamos a hablar hoy, él fue deportado en la primera ola, o sea, antes que Ezequiel. Si lo situamos de alguna manera, se roban a Daniel, se roban a Ezequiel y posteriormente cae Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ahorita la historia de Daniel ya no se centra mucho en la nación de Israel, en los reyes, porque él ya no estaba ahí, él ya estaba en la casa de Nabucodonosor. ¿Ok? Cuando se llevan a Daniel era un jovencito, un adolescente. Se piensa, según Daniel 1, pues que era de la casa de los nobles de Israel, bueno, en este caso de Judá, era de la casa de los nobles, de las personas con autoridad. Él no, sino sus padres, pues, junto con sus amiguitos, a los que se llevan allá y les enseñan y los instruyen, ¿ok? El libro de Daniel abarca más de 70 años de historia. Ezequiel, les decía el otro día, abarca 20 años de historia más o menos, pero Daniel abarca más de 70 años, porque nosotros sabemos que a él se lo llevan antes de la caída de Jerusalén y que él está todavía funcionando en Babilonia con la caída de Babilonia por Ciro. Entonces cae Babilonia, viene Ciro, pero Daniel sigue fungiendo en ese momento. Y ya habían pasado los 70 años, ¿estamos claros? Entonces Daniel es un libro que abarca históricamente mucho tiempo. No es un libro tan largo ni tan detallado. Tiene algunas cualidades interesantes, es que está escrito en hebreo y en arameo. Originalmente, pues ahorita está en español, tú y yo lo leemos, está en español, ¿no? En nuestro idioma. Pero originalmente estaba escrito en arameo y en hebreo. El arameo era una lengua conocida por la mayoría de las personas de la región. Recuerden que toda la región finalmente son descendientes de Sem, ¿no? De Cam. Tenían la misma lengua. Y esa que usaban, lo que era más universal, era el arameo. Hay personas que nos enseñan o nos cuentan que el idioma de los hebreos se fue perdiendo y se utilizó en su lugar el arameo. Ya cuando venimos al Nuevo Testamento no se escribe en arameo, no se escribe en hebreo, se escribe en el idioma de ese momento, griego. Bueno, todas estas historias son muy interesantes. Tú ya estás leyendo el libro de Daniel, ya conoces un poco de la estructura, ¿sí o no? Del capítulo 2 al 7 es cuando está en arameo, del capítulo 8 en adelante es cuando está en hebreo. En el capítulo 1 pues nos enseña pues cuál fue la situación de Daniel y sus amigos, que ellos decidieron no contaminarse en su corazón, no solamente con la comida, sino con nada de ese reino de Babilonia, sino que iban a servir a su Dios, amén. Él interpreta el sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor era una estatua muy grande, ya leyeron esa parte, de diferentes materiales y sobre una roca muy grande, ¿sí o no?
que simbolizaban los últimos reinos o los imperios grandes. El libro de Daniel, déjales anticipo, tiene una serie de interpretaciones tradicionales, otras que son más novedosas, etc. Una de ellas es en la que se menciona que, bueno, iba a estar el imperio babilonio, iban a estar los medos y persas, con el oso, que más adelante lo vemos, ¿no? El que está chueco, o de un lado más alto que el otro. Luego iban a venir los griegos, y luego se habla de otro imperio que no se conocía, que iba a ser un imperio maligno, terrible, destructorcísimo. Mucha gente lo asocia al imperio romano. Sin embargo, hay detalles que, bueno, habrá que analizar, porque el otro es el imperio o el reino de Jesucristo, y cuando Jesucristo viene y dice el reino de los cielos se ha acercado, y esto fue en nuestra era, sin embargo todavía hay 1000 años y tantos más de imperio romano. ¿Sí soy claro con eso? Entonces, bueno, tiene sus interpretaciones interesantes cada una de estas cosas para analizarlo. Y después viene lo de rescatados del horno de fuego. Estas historias yo creo que son las más conocidas por nosotros, porque nos las enseñan desde que estamos niños. Y en el caso de la iglesia, pues se menciona mucho sobre el valor de nuestra fe, de mantenernos a pesar de las adversidades, ¿no? Entonces viene el horno de fuego en donde sus amigos los meten al horno, pero ellos pues mantienen su fe. Viene la locura de Nabucodonosor cuando se convierte en una bestia que se come el pasto y ahí está en el bosque. Bueno, no sé si llegaría a bosque, pero está ahí en el pastizal como nada, hasta que reconoce que Dios es el Dios verdadero. Luego viene la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin, ya no sobre Nabucodonosor, sino sobre su descendiente, el que decidió que quería hacer una fiestota y utilizar los utensilios del templo de Jerusalén, el que había hecho Salomón, y el Señor le dice: vas a ser destruido, vas a ser aniquilado. Daniel no nos narra muchos detalles de la historia, les repito, con Israel, pero tú y yo sabemos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí o no? Luego viene Daniel en el foso de los leones. Ahora lo que pasa es que ya no querían que Daniel orara, ni que nadie buscara ni clamara a otro Dios más que al Dios o al rey de ese momento. Daniel dice: pues yo no me importa, voy a orar, yo voy a hacerlo como siempre lo hago, 3 veces al día, si me matan o no, pues no importa, los leones no se lo comen, y cuando meten a los otros a ver si su Dios lo salva antes de que cayeran al piso, ya estaban destruidos y muertos, ¿sí o no? Luego, la visión de las 4 bestias en el capítulo 7, perdón, que es el que les decía, ¿no? La bestia, la que parece un león con alas, la que es un oso que tiene un lado más grande que el otro porque son los medos y los persas, la de leopardo, y la de una bestia que no tiene como forma de un animal así existente, ¿no? Sino que tiene muchos cuernos, que está horrible. Lo interesante para nosotros, les repito, esto ya lo estamos leyendo, entonces pues, ustedes ya conocen de lo que estamos hablando. Lo interesante es la lectura a partir del capítulo 8, porque la lectura a partir del capítulo 8 empieza a traer una serie de simbolismos, una serie de cosas que no son tan fáciles de asimilar para nosotros, y retoma Daniel su idioma madre. Otra vez habla en hebreo en estos escritos. Como que del 2 al 7, pues quería que las naciones en general supieran quién era su Dios. Y del 8 en adelante quería hablarle a su pueblo. Entonces habla de 2 bestias, del carnero y del macho cabrío, a los persas y a los griegos. Vamos a leer hoy, si nos da el tiempo suficiente, del capítulo 8 al capítulo 12, rápidamente, nada más para ir puntualizando ciertas cosas, ¿ok? Entonces, el capítulo 7 de las 4 bestias se parece en estructura mucho al sueño que tuvo Nabucodonosor sobre la estatua de los 4 reinos, ¿ok? Vamos al capítulo 8, en el versículo 1.
En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, y yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Se refería al medo y persa, ¿no? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, pero sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, porque estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de el Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuanto los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé
quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel estaba todavía bajo el imperio de los babilonios y recibe ya la visión de los dos siguientes reinos, de los medos y persas, que nosotros pues básicamente les decimos los persas, y los griegos. Y dice que de los griegos iba a haber un rey muy importante que pues, se le puso Alejandro Magno, y que después su reino se iba a separar en 4, lo cual ocurre. Su reino se divide en 4 gobernantes. Pero después menciona que venía otro rey. Y aquí es en donde históricamente lo que ocurre pues es la venida de los romanos. Pero hay ciertas cosas que nos muestran, y Daniel y el Señor, y Gabriel, le dice a Daniel, es que esta visión es para el fin de los tiempos. Entonces aquí viene una serie de interpretaciones interesantes. ¿Para el fin de qué tiempos? ¿El fin de la humanidad? ¿O el fin del cautiverio de los judíos? Porque resulta, y la historia famosa que tú ya conocemos, es la de las 70 semanas de Daniel, ¿sí o no? Aunque con Ciro se les permite volver, aunque con Ciro se les permite construir su nación y su templo nuevamente con Esdras y con Nehemías, tú y yo leemos después la historia de Esther. Y Esther nos cuenta que estaban en Persia y que todavía estaban ahí los judíos. Entonces hay una serie de cosas que históricamente también ya no leemos en la Biblia, pero hay otras referencias. Esther es el último libro histórico, ¿sí o no? Nos cuenta sobre Asuero y los judíos que les dan la chance, pero ya no nos menciona el imperio de los griegos. Sin embargo, Daniel sí nos menciona que después de Media y Persia iban a venir los griegos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se acuerdan cuando les dije que hubo un silencio de 400 y tantos años? Y que este silencio coincide con el surgimiento de Alejandro Magno y su imperio. Ese es el misterio más importante, yo creo, sin encontrar, que tenemos que analizar. En el capítulo 9, pues Daniel se pone a orar, estaba medio sacado de onda, y aquí ya nos sitúa en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto está en Jeremías 29. ¿Amén? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar a sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos
profetas. Todo Israel traspasó su ley y apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertiros de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dice la palabra que Daniel ya estaba pues, medio grandecito y se da cuenta de que viene Ciro en el año 1 de Ciro y dice, a ver, necesito sacar los libros, enséñenme los libros de Jeremías. Y dice que se puso a estudiar diligentemente y decía, ya son los 70 años, ya es el tiempo. Y se pone a orar, Señor, ya es el tiempo, ten misericordia. En el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con potestad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he enviado para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Evidentemente, desde la orden de restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, que es cuando viene Jesucristo, no pasan 70 semanas literales, porque se entiende
que cada semana eran 7 años. Es un periodo de 490 años. En el Apocalipsis habla de la última semana de Daniel. Pero ¿se acuerdan que toda la profecía es tanto históricamente como para los tiempos del fin? Entonces se dice, ¿sabes qué? De la restauración a ese momento, 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y todos estos datos coinciden con la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo habla de la destrucción desoladora de la que hablaba Daniel en Mateo. Bueno, en Mateo se redacta este tema. Y a lo que Jesucristo se refería era a la última destrucción del templo de Jerusalén con la invasión de Tito, de Roma, el romano que destruye Jerusalén. Y en el 70, ¿sí es el 70? ¿Sí, verdad? Cae Jerusalén, es destruida Jerusalén. ¿Estamos claros? Entonces, ¿a qué se refiere Daniel? Algunos dicen que en efecto, a los 70 años del cautiverio en Babilonia, se da la orden de restaurar el templo, se da la orden de volver a algunos allá, pero le dice a Daniel, ustedes no se arrepintieron bien. Estos 70 años, yo sí escuché tu oración en la que tú mismo aceptabas que no habían sido gente pues honesta y recta delante de Dios, yo sí lo escuché. Y por eso te platico que vienen 70 semanas más. Hay personas que dicen que se hace un alto con la muerte de Jesucristo y que viene el tiempo de los gentiles, la era de la gracia. Es decir, cuando se retome el tiempo de relación con Dios y Jerusalén o Dios y Israel, se acaba el tiempo de los gentiles, se acaba el tiempo de la gracia. Se retoma el tiempo apocalíptico o el reloj apocalíptico de Dios. Digamos que estamos en este periodo de gracia en el que el Evangelio a través del Mesías viene a todas las personas para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no crea ya ha sido condenado. Y dice la palabra que llegará el momento en el que todos los enemigos de Israel serán destruidos y que esto va a culminar con la batalla de Armagedón y con la segunda venida de Jesucristo, quien va a destruir pues a todos los enemigos. De las 70 semanas, que son 70 por 7, 483 años, ya se cumplieron del momento de la restauración del templo hasta la muerte de Jesucristo. Y quedan 7 años volando en los aires. Esos 7 años que van a ser el fin de los tiempos, el Mesías va a retomar el reinado antes del milenio. El reino de Dios será restablecido sobre la tierra con el Mesías rey como monarca. Entonces hay personas que dicen que el Señor pues ya vino a establecer su reino en cada persona. Hay otros que dicen que el Señor va a venir a establecer su reino en la segunda venida. Pues ya que estamos en esto. Entonces, básicamente, el punto importante de las 70 semanas, y donde algunos entran en discrepancia, es entre si la semana 70 y la gran tribulación de Mateo es la misma, o la semana 70 es la gran tribulación de la que se habla en Apocalipsis. Si el cuarto rey es Roma o si el cuarto rey es el anticristo, porque tiene ciertas situaciones. Les repito, cuando Jesucristo estaba en este mundo, ya estaba funcionando el cuarto reino, que serían los romanos. Pero el cuarto reino, pues cae, bueno, ya saben, se separa en dos partes. Cae una parte en el 400, que hay otra parte en el 1400. Entonces, si tú consideras que el cuarto imperio es el romano, a partir de 1400 a la fecha debería de ser el reino del Mesías. Y no es así. Otros dicen, no, es que se refiere al reino del anticristo, de la oscuridad que hay, y lo cual coincide en ciertas cosas,
Pero cuando llega el descubrimiento de América y se empiezan a conjuntar varias cosas, una de esas, bueno, y viene la reforma unos años después, de ese momento a la fecha, pues no tenemos una base tan clara de los tiempos en los que estamos. Pues, si no, ahorita los hombres lo platicamos más a fondo y los que están allá en su casa, pues que Dios los bendiga. No es cierto. Bueno, ¿nosotros qué creemos? Que cuando el Señor Jesucristo regrese, va a ser porque la relación entre Dios e Israel va a estar restaurada y el tiempo va a volver a correr. El tiempo en el que Dios va a traer venganza y juicio sobre todas las naciones que estuvieron molestando y oprimiendo a Jerusalén y a los israelitas. Así que le deberá de llegar la cuenta a los alemanes. Ahorita ellos son muy gente política y la señora está muy amistosa, pero llegará el tiempo en el que les toque su factura a cada una de estas naciones. Y cuando venga el tiempo de la ira, amén, de la gran tribulación, en la que se parte a la mitad, a los 3 años y medio, y en la que se dice, y ahí están otras interpretaciones, que nosotros vamos a ser llevados al principio de estos 7 años, otros dicen que a la mitad de estos 7 años, o sea, los 3 años y medio, y otros dicen que en el que hasta el final de los 7 años va a ser llevada su iglesia. Ya no nos va a dar tiempo de leer 10, 11 y 12, aquí lo leeremos nosotros. Pero, ¿de qué tenemos que hacer hoy? Pues básicamente pedirle a Dios que nos muestre los tiempos, pedirle al Señor que nos muestre en qué momento nos encontramos. Ya sabemos que la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años, son para la gran tribulación, o al menos esa es nuestra convicción. Pero el tiempo en el que se acabe la relación entre Dios y los gentiles ya está cercana. Apocalipsis nos habla de los 4 jinetes, ¿sí o no? Los primeros 4 sellos. Después nos habla de la persecución de los santos y la muerte de los santos. ¿Se acuerdan? Y en estos 4 jinetes, uno de ellos son enfermedades, es romper la paz entre las naciones, es un caos como el que estaba viviendo en ese momento Daniel, en el que había una serie de reyes y de políticas y de gobiernos con fuerza, en el que había unos que tenían más poder que otros, como ahorita es el caso con Rusia, con China, con Estados Unidos. Todos tienen cierta fuerza. Bueno, y en este contexto, ¿qué nos corresponde a nosotros? Daniel nos enseña básicamente que tenemos que mantener nuestra fe a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier circunstancia en contra de nosotros y en contra de nuestro Dios, que tenemos que mantener esa fe. Entonces, uno de los puntos de oración es: Señor, muéstranos los tiempos en los que estamos. Número 2, Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe a pesar de las adversidades y de las dificultades. Y número 3, Señor, danos el entendimiento, danos la fuerza, danos la sabiduría para compartirle a este mundo la salvación que hay en Jesucristo, y que el tiempo cada vez está más cercano a que se nos acabe la arenita del reloj de los gentiles. Entonces, vamos a orar, pues vamos a estar estudiando. El siguiente martes vamos a tener una discusión y ciertos comentarios al respecto. Amén. El siguiente martes en la planeación. Hasta luego, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar.